y dice que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y vemos que cuando ellos están allá en Babilonia, ellos continuaron orando, continuaron buscando el rostro de Dios, continuaron sin desanimarse, continuaron sin contaminarse con todas las cosas que había en Babilonia. Babilonia era un lugar terrible donde había muchos delitos y pecados que se podían cometer en aquel entonces, pero aún en medio de toda esa inmundicia, ellos permanecieron fieles a Dios. Y cuando permanecieron fieles a Dios, Dios permaneció fieles a ellos. Ahora, no les voy a decir que Daniel no entró en el foso de los leones, amén. A veces nos vamos a encontrar en problemas, pero encontramos en la Biblia que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ahí Jesucristo estaba con él y dice que cerró la boca de esos leones. Cuando aquellos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, dice que habían 3 varones amigos de Daniel que estaban ahí en ese lugar, pero estaba el cuarto hombre, estaba Jesucristo con ellos, y la llama no los destruyó, la llama no los quemó. Pero a veces Dios nos está haciendo un llamado para que nos levantemos poderosamente, pero a veces el diablo viene a desanimarnos. Dice que cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla, dice que alguna cayó entre espinos y la ahogaron, otros cayó entre pedregales y otros cayeron en el camino. Y la que cayó en el camino, dice que vinieron las aves y la comieron. Hay veces que Dios nos ha dado buenas promesas, buenas palabras, pero a veces vienen los espíritus malos a través de alguna persona, a través del desánimo, a través del dardo del maligno, y te dicen: Dios no te va a usar, Dios no te va a levantar, Dios no va a hacer nada en tu vida. Y comenzamos a creerle aún más al enemigo, y esa palabra positiva que Dios había sembrado en nuestro corazón, a veces comenzamos a dejarla y dejamos que el enemigo se la lleve y pensamos que Dios no va a hacer nada en nuestra vida. Pero es necesario, como la vez antepasada hablaba, de tener fe en Dios, aún en los momentos que estamos batallando, aún en los momentos o en las circunstancias difíciles. Nunca debemos de dejar de confiar en Dios. Y vemos la historia de muchas personas fieles a Dios, que aún en circunstancias muy difíciles ellos alabaron, glorificaron el nombre de Dios. Ahorita escuchaba el testimonio de los hermanos, cómo eran los cultos de antes y cómo son los cultos de ahora, amén. Hace tiempo escuchaba cuando uno de los hombres hizo este canto que dice: he decidido seguir a Cristo, amén. Y lo hizo un hombre allá en África, y lo escuchamos con algunos cantantes aquí, y se oye bien hermoso ese canto. Y dice: he decidido seguir a Cristo, amén. No voy a cantar, ¿verdad? Pero dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y saben qué circunstancias aquel hombre lo escribió y comenzó a cantarlo? Dice que llegaron los jefes de la tribu, porque él se había convertido a Jesucristo, y le dijeron: más vale que niegues a Jesucristo. Y él dijo: yo no lo voy a negar, porque no voy a volver atrás. Y luego dice que le dijo: no lo vas a negar. Y comenzaron y le mataron a su hijo. Y después dice que le dijeron: no vas a negar a Cristo. Dijo: no. Y luego le mataron a su otro hijo. Después mataron a su esposa. Y después dice que lo mataron a él. Pero este hombre nunca negó a Jesucristo. Dicen que aquel hombre de esa tribu fue tocado por el poder de Dios al ver el testimonio de este hombre, que aún en las circunstancias más difíciles él nunca negó a Dios. Ahora necesitamos estar llenos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Pablo le dijo a la iglesia debe de estar llena del Espíritu de Dios, no debe de estar embriagada con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 8 en adelante habla que dice: y recibiréis poder, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces vemos una iglesia
que no tiene poder, no es porque no tenga un Dios poderoso, sino es porque no hemos dejado eso que nos está estorbando. Aquel hombre le estorbaban las riquezas y él dijo que se volteó tristemente y se fue y dijo: yo no puedo seguir a Cristo. Ahora el evangelio que se predica es al revés, ¿verdad? Tienes que serte rico para agradar a Dios. Jesucristo le dijo: no, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Anuncia el reino de los cielos, anuncia la palabra de Dios. Pero dice que aquel hombre se volvió triste y no pudo continuar con el llamado. Yo me imagino que al pasar muchos años aquel hombre se arrepintió porque escuchó. Era contemporáneo de Pedro, era contemporáneo de Pablo y aquellos que habían seguido al Señor Jesucristo. Y me imagino que cuando pasaron los años, aquel hombre estaba escuchando y decía: la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Pablo fue casi apedreado, predicó y muchas personas se convirtieron. Y a lo mejor él decía: yo también fui llamado en el tiempo que Pablo, que Pedro fue llamado, que los otros discípulos fueron llamados, pero yo no acepté el llamado de Dios. Y una de las cosas es que a veces no es que Dios no se quiera mover en tu vida, es que tú no quieres dejar lo que a veces te está estorbando. Y yo sé que cuando estoy hablando acerca de esto, el Espíritu Santo te va a redarguir en tu corazón y tú sabes que es lo que a veces no quieres dejar. Pero el Señor te dice: tienes que dejar eso. Y tal vez no sea un pecado, pero es algo que te distrae del camino de Dios y no puedes enfocarte para servirle completamente a Dios. Y quieres ser usado más poderosamente. Pero dice alguien por ahí: si quieres ver cosas que nunca has visto, ¿qué dicen los demás? ¿Si han escuchado ese dicho? Si quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Comiénzate, levántate a orar, levántate a ayunar, levántate a buscar el rostro de Dios. En el pasado hubo una iglesia poderosa llena de misioneros que fueron, se metieron en las selvas, predicaron el evangelio, arriesgaron, dieron sus vidas porque amaban con todo su corazón a Dios, y Dios hizo grandes prodigios y milagros en ellos, pero porque decidieron seguir a Cristo con todo su corazón. Amén. Decidieron que lo más importante en su vida era servir a Dios. Recuerdo el testimonio de un hombre que me gusta escucharlo mucho cuando él predica. Y dice este hombre: a veces se molestan conmigo porque dicen el evangelio que tú estás predicando es de 40 o 50 años atrás. Y dice este hombre: quisiera llevarlos 2000 años atrás. Amén. Cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, la iglesia se ha modernizado, pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y a veces nosotros queremos acomodar la palabra a nuestra conveniencia y no nos queremos acomodar a Dios. Aquel hombre que también el llamado de Cristo, dice la palabra del Señor, que le dijo: Señor, déjate primero vaya y entierre a mi padre. Amén. Y dice que Jesucristo le dijo: ve, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, ¿y qué? Sígueme y anuncia el reino de los cielos. Amén. Entonces, una de las cosas es que aquel padre de ese joven no estaba enfermo. Amén. No estaba en una cama, no estaba postrado, pero él quería irse y seguir al lado de su papá hasta que su papá ya falleciera, y después le iban a partir la herencia, se iba a quedar con ese dinero, y después, cuando fuera ya muy anciano, entonces este hombre iba a seguir a Jesucristo. Pero una de las cosas es que dicen que Dios perdona, y tal vez las personas te perdonan, pero el tiempo no perdona. Tenemos poco tiempo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios? Amén. Si Jesucristo no ha venido, es porque la misericordia es grande de Él, pero todas las profecías ya se han cumplido y el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una de las cosas es que decimos que tenemos amor y no predicamos el evangelio. ¿Cuántas personas de nuestros vecinos se pueden ir al infierno? ¿Cuántos familiares? ¡Qué tristeza! Yo me he puesto a pensar y me daría, en mi espíritu me da tristeza el imaginarme el día del arrebatamiento, yo volando, amén, y dejar a alguien que amo aquí en esta tierra, amén. Imagínense,
tal vez su esposo, su esposa, sus hijos, alguien de sus hijos, o ustedes de los que piensan, no, que yo me voy, hay que se queden los que se quedan. Va a ser una gran tribulación cual nunca la ha habido en esta tierra, y va a ser algo terrible. Todo se está cumpliendo y es necesario de que la iglesia despierte. Aquel hombre dice que no pudo seguir a Jesucristo porque había algo que se lo impedía. Le dijo, una sola cosa te falta. Jesucristo lo estaba llamando, y una de las cosas es que debemos de serle fiel a Dios, y hay un tiempo específico cuando Dios te llama. Dios quiere hacer grandes cosas para ti, y no dejes que se te haga tarde, porque algunas cosas cuando pasa el tiempo tal vez ya no las vas a poder hacer. Dice, gracias hermano, dice la palabra del Señor también que muchos años atrás hubo un hombre usado poderosísimamente por Dios, el cual se llamaba Elías, y me imagino que muchos de los jóvenes que estaban ahí, porque dice la palabra del Señor que había profetas en Jerusalén, me imagino que admiraban a Elías porque oraba y el cielo se cerraba, oraba y el cielo se abría, oraba y caía fuego del cielo, oraba y grandes prodigios y señales estaban aconteciendo a través de la vida de Elías. Y la Biblia en Santiago dice que Elías era un hombre como usted y era un hombre como yo, que es un hombre de carne y de hueso, sujeto, dice la palabra de Dios, a pasiones, a sentimientos. Tenía hambre, tenía calor, tenía frío cuando hacía frío, pero era un hombre que determinó buscar a Dios con todo su corazón. Si quieres que Dios te use poderosamente, busca a Dios con todo su corazón. Amén. Entonces Jesucristo, cuando aconseja a aquellos de sus discípulos y les dice que cuando entren a orar, dice, tú enciérrate en un lugar aparte, comienza a orar, y tu Padre que ve allá en el cielo te va a recompensar en público. Amén. Entonces Elías era un hombre que había aprendido a tener una comunión con Dios, y por eso era un hombre seguro de Dios. Y cuando este hombre daba una palabra, decía una frase especial: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que va a acontecer esto, va a acontecer aquello. Y eso acontecía, no como los profetas de ahora, ¿verdad? Amén. Que hay un montón de profetas, pero no te dicen nada específico, y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Elías había muchísimos profetas, pero no eran de Dios, y en este tiempo se han levantado muchísimos y no son de Dios, y están enseñando cosas en contra de la palabra de Dios. Y en el tiempo de Elías, los verdaderos profetas de Dios, los que hablaban la palabra de Dios, no eran bien vistos. ¿Cuántos creen que eran bien vistos? Amén. Ahora, ¿cómo eran los falsos profetas? Predicaban puras cosas bien bonitas. Amén. No, tú sube a la guerra, vas a ser prosperado y te va a ir bien, y vas a cornear a aquellos enemigos. Amén. Y otro de los profetas que estaba ahí no era Elías, era otro. Le dijo, ni vayas, porque los hombres, Ocosías dijo, este hombre me cae tan mal porque siempre me profetiza para mal. El problema es de estos hombres que andaban mal y querían una buena profecía. Cuando usted ande bien, le sirva a Dios con todo su corazón, Dios le va a dar una buena palabra. Pero si usted anda mal, no espere que Dios lo esté chiflando o le esté solapando sus chiflazones. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías se mueve poderosamente con la unción del Espíritu Santo y llega a caer en una grande depresión, dice que tuvo que correr estuvo abajo de un enebro, después se fue a Oreb, el monte de Dios, estuvo ahí escondido en una cueva, y él pensaba que su vida se había terminado, estaba deprimido. Y una de las cosas que veo yo es que los grandes hombres que fueron usados poderosamente por Dios eran muy sentimentales. Amén. A veces uno puede pensar cómo este hombre un día hace que caiga fuego del cielo, degolla a 850 profetas, porque eran 450 de Acera y 400 de Baal. Alrededor de 850 profetas fueron destruidos, y otro día sale huyendo porque una mujer le dijo, mañana te voy a poner igual que los pusiste a ellos. Amén. De andar arriba, de repente él anda abajo. Y una de las cosas que la iglesia de hoy en día debe de aprender a no ser fluctuante, subir y bajar, subir y bajar.
A veces andamos arriba, a veces andamos abajo, pero es necesario negarnos a nosotros mismos para que el poder de Dios siempre nos tenga como las águilas en el aire. El poder, el fluir del Espíritu Santo. Las profecías no son una guianza, solamente son una confirmación, y el hombre de Dios debe estar orando, conectado con Dios, y uno sabe qué es lo que le espera de parte de Dios. Ahora, este hombre, me imagino que todos aquellos jóvenes de las escuelas querían ser como Elías, querían recibir el manto de Elías, pero había un problema. Amén. Y el problema es que a veces no te quieres negar a ti mismo, no quieres desprenderte de lo que te está estorbando. Y Dios quiere, o hubiera querido a muchos Elías, hubiera querido que muchos lo sucedieran y que predicaran con unción, que predicaran con poder, que sanaran a los enfermos, que hicieran prodigios y milagros allá en su pueblo, que fueran y le predicaran a los reyes, que se arrepintieran. Amén. Pero no querían pagar el precio. Siempre que Dios te quiere usar, a veces te va a decir: está bien, te voy a usar, te voy a levantar, pero necesitas dejar esto. Y aquel joven dice que se volvió tristemente. En la palabra del Señor dice que a Elías se le fue dada una palabra y le dijo: ve, y largo camino te resta, todavía vas a hacer muchas cosas más, te vas a levantar y te voy a usar y voy a hacer muchas cosas a través de ti. Dice: pero ve y unge a Eliseo. Ahora, ¿por qué Dios escoge a Eliseo? Porque creemos que lo más seguro es que Eliseo estaba orando allá donde él andaba ocupado con la yunta de sus animales. Él estaba orando, estaba clamando y estaba diciendo: Señor, yo quiero ser usado por ti. Y Dios miró la disponibilidad de aquel hombre. Eliseo era un hombre que tenía dinero, no era un hombre pobre, era un hombre que estaba muy adinerado. La yunta, los animales que él traía ahí eran de él. Amén. Y entonces dice que en cierto día, en cierta ocasión, Elías pasa por ese lugar. Imagínense, todos lo conocían. Y va pasando por la parcela, por la milpa donde estaba Eliseo. Y dice que aquel hombre le aventó el manto. Y imagínense la emoción, lo emocionante de que alguien tan poderoso y usado por Dios te diga: ahora va a comenzar tu tiempo, ahora Dios te quiere levantar, ahora Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Y luego de repente le arroja el manto. ¿Qué hubiera hecho usted? Amén. Una de las cosas es que a lo mejor usted puede decir: yo hubiera ido inmediatamente, yo hubiera agarrado el manto, hubiera hecho lo mismo que Eliseo. Pero una de las cosas es que el Espíritu Santo está clamando desde hace mucho tiempo y te está diciendo: yo te quiero usar, yo te quiero levantar, yo quiero que hagas cosas poderosas. Pero a veces no agarramos ese manto. Eliseo dice que aquel día agarró el manto y le dijo: déjame voy y me despido de mis padres y te voy a seguir. Y le dice Elías: está bien, ve y haz lo que tengas que hacer y sígueme. Y dice que aquel hombre fue. Amén. ¿Y qué hubiera hecho usted? Dice que él sí conoce la historia, por eso no se la leí, lo traigo aquí apuntado. Pero una de las cosas es que dice que fue y mató los bueyes. Amén. Y destruyó los arados y los quemó, y con esa leña coció los bueyes, los cocinó, hizo una comida, se despidió de su familia y se fue a seguir a Elías. Eso representaba que Eliseo estaba renunciando a su antigua vida, a su antiguo ministerio, a su antiguo trabajo, y que no pensaba volver hacia atrás. El problema de nosotros es que a veces decimos: sí, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y voy a caminar contigo. Amén. Pero el problema es cuando de repente viene el enemigo y nos comienza a tirar. Amén. Regresamos y nos queremos esconder. A lo mejor si hubiéramos sido nosotros, tuviéramos los bueyes allá, ponme a los bueyes a comer bastante pastura, por si de repente me arrepiento, me regreso a arar la tierra. Dice que Jesucristo, cuando Él estaba, fue muerto y resucitó, muchos no lo habían visto, muchos volvieron a la pesca, siendo que Dios les había dicho que los iba a hacer pescadores de hombres, pero estaban desanimados. Y una de las cosas es que yo te digo, todos los hombres de Dios pasaron en un tiempo de su vida algo de desánimo, pero algo que me impacta en la vida de Eliseo es que él se desprendió de eso que lo estaba atando al mundo terrenal, y él dijo: yo de ahora en adelante voy a vivir una vida diferente, voy a servir
a Dios con todo mi corazón y voy a aprender de mi maestro. Ahora, los reflectores no estaban puestos sobre Eliseo, porque Elías era un hombre poderosísimo que era usado tremendamente por Dios. Y una de las cosas es que cuando Elías era usado poderosamente por Dios, se lo lleva, pero él comenzó a enseñarle. Amén. Comenzó a discipularlo, comenzó a enseñarle la palabra de Dios, comenzó a enseñarle cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo perseverar en medio de las pruebas. Y una de las cosas es que podemos ver que dice la palabra del Señor que Eliseo le servía a Elías, tal vez le lavaba los pies, estaba al pendiente de ahí. Y muchos de los que a veces estamos en la iglesia, a veces no queremos servir. Amén. No queremos ser obedientes a los pastores, no queremos ser obedientes a los líderes y queremos comenzar inmediatamente y predicar y hacer tantas cosas, pero debemos de pasar por varios procesos. Dijo un amigo por ahí regañando a otro, le dijo: no quieras volar sin haber gateado. Amén. Y a veces así está la iglesia, quiere brincarse todo lo que implica el servicio a Dios. Para ser un buen ministro de Jesucristo, Pablo le dijo a Timoteo: no pongas un neófito, una persona recién convertida, debe ser una persona discipulada, tocada por el poder de Dios, que conozca las escrituras, que sea apto para enseñar. Y Eliseo comenzó a seguir a Elías. ¿Para qué? Para sucederlo, pero él tenía que pasar un tiempo con su maestro. La Biblia dice que cuando fueron y prendieron a Jesucristo, necesitaron a un traidor. ¿Y sabe por qué necesitaban a un traidor? Porque ya habían pasado mucho tiempo con el maestro y todos se vestían como el maestro, todos hablaban como el maestro, todos caminaban como el maestro. Entonces necesitaban a alguien que estuviera muy cerca de él para saber, porque Jesús pasaba desapercibido entre las multitudes. Algunas veces dicen que se escapó en medio de la gente y ni cuenta se dieron. Amén. De quién era Cristo, porque era como los demás israelitas de ese tiempo. Que cuando nosotros pasamos tiempo con Jesucristo, nosotros pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando a nuestro Dios en secreto, él se va a ver un cambio en nuestras vidas, se va a ver un cambio en nuestra actitud, se va a ver una transformación. Y es lo que Eliseo estaba aprendiendo, cómo está orando este hombre, cómo está buscando la presencia de Dios, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque iba a llegar el momento en que Elías iba a ser levantado. Y una de las cosas podría decir Eliseo: mi maestro Elías oraba por muertos y resucitaba, y les podía contar una bonita historia, y echaba hacía muchos milagros y sanaba a los enfermos, hacía esto, hacía que cayera fuego del cielo, y él les podía testificar de todo lo que su maestro había hecho. Pero los demás, era tan famoso el ministerio de Elías que también conocían qué era lo que había pasado. Pero Dios no quería que solamente testificara de lo que Elías había hecho, sino que era el tiempo de que él se levantara, de que su ministerio comenzara a fructificar, de que su ministerio comenzara a levantarse poderosamente, porque ya el Elías había terminado. Cuando Moisés muere, Josué se levanta y sigue con el ministerio. Cuando Elías es llevado al cielo, Eliseo lo sucede. Y cuando alguien en la iglesia a veces ya no está el líder, amén, usted tiene que tomar ese cargo. Tal vez algunos liderar, ser diáconos, pastores, con el aseo, con tantas cosas, amén. Pero hay veces que no queremos hacer ciertas cosas porque se nos hacen insignificantes. Pero dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Amén. Comience a serle fiel a Dios en lo poco y Dios lo va a levantar poderosamente. Dice la palabra que Eliseo comienza a seguir a Elías. Y un día llega cuando todos los jóvenes de la escuela de los profetas que estaban ahí le dijeron a Eliseo: ¿sabes que tu Señor va a ser quitado hoy de ti? Amén. Imagínese que hubiera pasado por su mente. Algo de nervios, algo de ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Me imagino que Eliseo sí estaba un poco nervioso, y a lo mejor decía, porque conocemos la respuesta que él dijo: yo ya lo sé.
dice callado. Amén. Pero me imagino que por dentro él estaba pasando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Podré con la grande responsabilidad que Elías me va a dejar a mí? Y dice que comenzó a caminar con Elías y le dijo a Elías, quédate aquí. Dijo, no, voy a seguirte hasta donde tú vayas. Y se fue, pasaron por Jericó. Jericó representa la guerra, porque podemos ver que ahí, cuando Josué fue y derrotó a ese pueblo, ellos le habían hecho la guerra y estaba en una ciudad amurallada. Era algo, una fortaleza casi indestructible, y a veces el enemigo va a poner lugares donde casi nadie puede entrar, pero nosotros podemos entrar porque las llaves nos las ha dado Jesucristo. Amén. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Amén. Entonces, cuando él pasa por Jericó con Elías, él se estaba dando cuenta de que alguien más años atrás había sucedido a Moisés y había pasado por esa tierra y había hecho grandes prodigios y milagros y había ganado más guerras que ningún otro general en la Biblia. Entonces después dice que también pasa por Betel. Betel significa la casa de Dios. A veces queremos hacer grandes cosas, pero no queremos venir a la iglesia a aprender de la palabra. Pero Eliseo dice que pasó por Betel con Elías. Y después, por último, dice la palabra de Dios que pasa el Jordán. Pero una de las cosas es que podemos decir, ¿cómo iba a pasar Elías el Jordán? ¿Cómo hubiera querido usted que pasara el Jordán si usted hubiera sido Eliseo? Amén. Yo me imagino que le hubiera dicho, oye, pues allá hay una balsa, no vamos a subirnos y vamos a remar a aquel lado. Pero un hombre de Dios camina diferente y actúa diferente y se mueve diferente. Y Elías no era un hombre común y corriente. Dice que dobló su manto, golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Amén. Y pasan por el medio del Jordán en seco. Después dice que el torbellino levantó a Elías y Eliseo se queda llorando y exclamando, oh Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Amén. Y se va y dice que no lo vuelve a ver. Pero una de las cosas que le había dicho Elías a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es lo que vas a querer? Salomón dice que pidió sabiduría. Eliseo dice que pidió una doble porción del espíritu de Elías. Amén. En cierto momento Elías le había fallado a Dios. Había andado huyendo de una mujer llamada Jezabel. Y a lo mejor dijo Eliseo, por si las dudas, yo necesito un poquito más que este. Amén. Entonces, cuando nosotros seguimos a un pastor terrenal, nos discipula y todo, qué bueno que lo sigamos, pero una de las cosas es no criticar cuando ellos han fallado y mucho menos imitar sus errores, sino tratar de no cometerlos. Amén. Por la experiencia que a veces estamos viendo en ellos. Y dice que Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Amén. Y una doble porción era una unción poderosa para hacer más milagros, vivir una vida tal vez más consagrada, pero requería más búsqueda, requería más renuncias a ciertas cosas. Y a veces nosotros queremos las cosas fáciles. Amén. Muchos en un tiempo, recuerdo cuando los años a finales de los 90 y principios del 2000, amén, y allá anda aquel predicador, y allá anda aquel evangelista, y allá anda aquel. ¿Y qué era lo que hacían las multitudes aquí? Amén. Lo seguían. Vamos a seguir a aquel hermano, y vamos a seguir a aquel, y vamos a seguir a aquel. Amén. Y una de las cosas es que para que Dios se manifieste en tu vida, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Dios va a obrar a través de ti cuando tú tienes una vida de comunión, una vida íntima con Dios. Entonces el Señor se va a mover poderosamente. Eliseo dice que pide esa doble porción y le dice Elías, una cosa difícil has pedido. Dicen que había un pianista famosísimo que tocaba el piano excelentemente bien y lo contrata, no recuerdo qué gobierno, lo contrata de un país para que fuera y diera algunos conciertos a los soldados que él tenía. Y le dijo, solamente te voy a pedir, dijo, que a donde me lleves, dijo, yo quiero tener un cuarto especial, dijo, y un piano que esté siempre ahí conmigo, porque yo necesito estar ensayando todos los días para dar mi concierto. Y luego le dice, ¿y por qué requieres eso? Dice, tú eres un gran pianista, eres un
instrumento. Y dice que aquel hombre le dijo: si yo no ensayo un día, amén, ¿qué creen que iba a pasar? Amén. Dice, nadie lo va a notar. Dice, pero yo sí lo voy a notar. Si yo no ensayo 2 o 3 días, dijo, mis músicos lo van a notar. Y si yo no ensayo por 1 semana, dijo, entonces todo el público lo va a comenzar a notar. Entonces, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos a Dios, la presencia de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas. Pero a veces somos cristianos, dijo alguien por ahí, como los camellos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque los camellos toman agua cada 3 meses y a veces los cristianos tardamos en venir a la iglesia y queremos llenarnos solamente un domingo y pasan otros cuantos días, semanas o meses y no venimos a renovarnos en la frescura de la palabra de Dios. Amén. Entonces aquel hombre Eliseo sabía y entendía que él tenía que estar conectado completamente con Dios. Y cuando pasan el Jordán, todos los jóvenes le habían hecho la burla, pero él regresa por el Jordán y dobla ese manto y él comienza a invocar y a decir: ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice que golpea las aguas y las aguas se abrieron, y aquellos hombres que lo estaban espiando tal vez para burlarse se quedaron impresionados porque entendieron que el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Ahora, ¿cuántos milagros había hecho Elías? ¿Cuántos saben? A lo mejor han estudiado esto, yo creo que muchos. Amén. Pero dice la palabra que hizo 16 milagros. Los que registra la Biblia fueron 16 milagros. Ahora, ¿cuántos hizo Eliseo? Amén. También lo registra. Y dice que hizo 31 milagros vivo. Amén. Y uno muerto, porque aún cuando cayó aquel hombre muerto ahí, dice que tocó los huesos de Eliseo y ese hombre se levantó y resucitó, porque aún los huesos estaban impregnados del poder de Dios, de la búsqueda de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero es necesario que comencemos a buscar a Dios en la intimidad, en la verdad, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, en la lectura de la palabra. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también los voy a desechar. Ahora estamos viviendo en los últimos tiempos y necesitamos una unción, pero una unción verdadera, como la que tuvo Eliseo, para operar milagros que realmente vengan de Dios, porque estamos en el tiempo de la Odisea. Los escatólogos dicen que el último periodo antes de que Jesucristo venga es el tiempo de la Odisea, y la Odisea es la iglesia tibia, y es cuando necesitamos que los hombres poderosos que buscan a Dios se comiencen a levantar, porque Jesucristo dijo: hallaré fe cuando venga. Espero en Dios que esta iglesia esté preparada para cuando Jesucristo venga, que sea una iglesia poderosa, que se mantenga predicando el evangelio, la sana doctrina, el poder de Dios, el mover de Dios. Amén. Y que no caigan en lo que en los últimos tiempos está profetizado: la apostasía, las falsas doctrinas, cosas que van a entrar encubiertamente y que van a querer destruir a la iglesia. Pero es necesario que los hombres de Dios se consagren completamente a Dios, porque si estamos viviendo una vida a medias, entonces estamos tibios, y dice la palabra de Dios: yo los tibios los voy a vomitar. Pero aquí habemos puras personas, amén, que hoy vamos a tomar un manto, amén. Vamos a obedecer a Dios con ese reto que te ha estado llamando. Yo creo que todos tenemos un llamado, una promesa, algo especial en el Espíritu, porque dice que Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, y algunos soñarán sueños, verán visiones, y yo creo que Dios te ha puesto en tu corazón algo, amén. Y este es el tiempo cuando tú te tienes que levantar como se levantó Eliseo. Dice que iba pasando Elías y aquel hombre
aceptó el reto. Hoy es el tiempo en que tú comiences a aceptar el reto. Y no te voy a decir que no vas a tener problemas, pero Dios va en tu barca. Jesucristo, aún en el horno de fuego, va a estar contigo. Aún cuando los leones estén cerca de ti, Él va a cerrar esas bocas, porque Dios es todopoderoso. Y si Él te ha llamado, cosas poderosas va a ser en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Amén. Si gustan pasar al altar a orar para que Dios los comience a usar. Yo sé que todos pasamos a veces por